Qué gusto encontrarnos acá en una oportunidad más, un domingo más. Encontrarnos a través de estas plataformas que de alguna forma suplen las ausencias físicas, ¿no? Con imperfecciones y todo, pero suplen la falta de esta presencia. Me sumo a las palabras del pastor Rudy, de la hermana Michelle, de saludo a los papás de la iglesia, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé sabiduría en todo lo que nos toca hacer en este rol que el Señor nos ha entregado. A los papás que nos ven a la distancia por Facebook o YouTube, o que nos verán en los días sucesivos, que el Señor nos otorgue esa gracia. Quisiera compartir con ustedes una reflexión fundada precisamente en esto del Día del Padre. Eh, Nosotros hemos tomado un camino como iglesia de aprovecharnos de todas las celebraciones habidas y por haber, para a partir de esas celebraciones tener espacios de reflexión focalizadas en estos temas. Y hoy, siendo Día del Padre, nos gustaría reflexionar sobre esto también. En el grupo de hombres de la iglesia, que se reúne los días viernes, hemos estado compartiendo algunas reflexiones que van siendo opinadas por todos los que están ahí. Una de estos temas de reflexión muy dialogado en el grupo, habiendo varios, ¿no? Y cada viernes, pero uno de estos fue sobre Job. Y a partir de las observaciones de los hermanos que participan en el grupo, me causó interés reflexionar o indagar un poquito más en esto de Job. Y encontré, y eso es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana, que curiosamente digo porque uno no siempre asocia a Job con esto, Job termina siendo un modelo bastante razonable de paternidad. Quiero proponer esa reflexión para hoy. Job como modelo de paternidad, pero se trata de un padre que uno podría definir como un padre que no sabe. Un padre que no sabe. Job es un tipo que se define a sí mismo como uno que no sabe. Y así, sin saber, parece ser un buen modelo de paternidad. Quiero proponerles esta conversación por unos minutos en lo que sigue de esta reflexión. No estamos acostumbrados, o ustedes tal vez no están acostumbrados, a un sermón que vaya pasando por diferentes textos bíblicos. Quiero que me perdonen por esto, pero vamos a recorrer varios versículos de Job. Eh, lo primero es que en el libro de Job es un libro que tiene hartos capítulos, pero el primero y el último son capítulos narrativos. Todo el resto del libro de Job es literatura sapiencial. Es una construcción poética, preciosa, versos. Ahí está, en Job uno puede encontrar toda la gama de recursos retóricos de la poética hebrea. Es un texto muy lindo de estudiar desde esa perspectiva. Pero el capítulo 1 y el 42, el final, son capítulos narrativos. Sin esos capítulos narrativos, esa poesía intermedia sería muy difícil de interpretar, porque esos marcos narrativos de alguna forma interpretan todo ese conjunto de expresiones sapienciales que están ahí. Precisamente en el capítulo 1, los primeros dos versículos, Job capítulo 1, versículos 1 y 2, aparece ya en escena una descripción que el narrador hace sobre Job. No sabríamos bien cómo es Job, de no ser porque el narrador de esta obra, del capítulo 1 y del final, nos dice cómo es Job. Se los quiero leer. Job capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice así: en la región de Uz
había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Esta es la descripción que el narrador nos va a hacer sobre Job. Me llama a mí mucho la atención porque de pocas personas se dice esto en la Biblia. Se trata de un hombre recto o un hombre justo, dirán otras versiones de la Biblia, pero también es intachable, que tenía como característica temer a Dios y vivir apartado del mal. Ese es Job. Su nombre era Job. Pero además de estas cosas y de estas descripciones preciosas, Job era papá. Y ese es el punto que nos va a convocar para esta conversación. Él tenía 7 hijos y 3 hijas. Era un papá con una familia numerosa. Como es común en los textos antiguos de culturas no occidentales, la descripción frecuentemente no incluye las funciones de la madre, ¿no? En Job aparecerá la esposa de Job en algún momento a lo largo del libro, pero el personaje es Job y estos libros antiguos tienden a destacar estos roles de paternidad. Pero el narrador describe a Job como un hombre recto e intachable. Ya acá el libro parte mostrando estas características que son interesantes. Es un hombre justo, es un hombre recto, es un hombre intachable. Tenía 7 hijos y tenía 3 hijas, pero él era un hombre recto, un hombre intachable. Unos versículos más abajo, en el propio libro, en el versículo 8, ya no tenemos la descripción del narrador, sino que tenemos la descripción que hace Dios respecto de Job. Los que han leído el libro o podrán leerlo después, recordarán que esta escena es una escena en que entre otros seres creados por Dios, el diablo mismo viene a presentarse y a dar cuentas ante Dios. Es una escena muy interesante y muy extraña también. Dios dice, 1:8, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre, y repite las palabras del narrador al comienzo, ¿no? Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. A estas alturas uno ya se da cuenta que el libro quiere fijar en la mente de los lectores que el hombre del cual va a narrar todo lo que sigue en el libro es un hombre que no puede ser apuntado con el dedo a causa de algún comportamiento equivocado. El narrador lo describe como un hombre recto e intachable, pero ahora también Dios opina de Job que es un hombre recto e intachable. Por esa misma razón, lo que sigue en el libro de Job entre los capítulos 2 y 41, o sea, todo el resto del libro parece difícil de digerir. Los que han leído Job saben que lo que sigue es expresión del sufrimiento que va a caracterizar la vida de Job. Le va muy mal en términos de lo que ha sufrido. Es difícil explicarse por qué a Job le pasa eso, y de hecho el libro mismo nunca lo va a explicar. Uno saca conclusiones, pero no es que el libro diga por qué esto le pasa a Job. La cuestión es que le pasa muchas cosas malas. Entre las cosas tal vez malas que le pasan a Job, es que 3 amigos de Job van a entregarles consejo. Y digo que son entre las cosas malas, porque los amigos reflejan toda la sabiduría de la época, toda la comprensión que de la época se tenía sobre Dios, y los consejos terminan al final del libro no siendo muy buenos. Miren en el capítulo 2, versículo 11.
capítulo 2, versículo 11 de Job. 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido a este hombre recto e intachable, en opinión del narrador, en opinión de Dios. 3 amigos se enteran, amigos bien intencionados, de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Sofar de Namat. Así es que Elifaz, Bildad, Sofar, los amigos de Job fueron a darles consuelo. A lo largo del libro, no lo vamos a ver nosotros hoy, pero ustedes pueden seguirlo si quieren en casa, a lo largo del libro hay una serie de encuentros de cada uno de estos personajes con Job. Todos le dan consejos. Consejos que algunos de nosotros incluso pensaríamos que son muy parecidos a los consejos que a veces damos nosotros en la iglesia. Hay uno que le dice, mira, Job, deja de quejarte por tu sufrimiento, algún pecado tienes que tener ahí, por eso Dios te está castigando. Uno diría, mire, eso es bastante parecido a lo que a veces uno escucha en la iglesia, ¿no? Cuando a alguien le pasa algo, le va mal, y parece que uno le quiere echar la culpa a ese, ¿no? Cuando ya no encuentra respuesta, debes tener algo escondido, por eso te va mal en la vida. Bueno, estos amigos de Job no son del todo buenos, para no dejarlos a ustedes sin contar el fin de la historia acá. Les cuento lo que pasa con estos amigos al final, antes de volver a Job. En el último capítulo, en el capítulo 42, versículo 7, el Señor tiene unas palabras para estos amigos de Job, ¿no? Ha pasado todo el libro. Job 42, 7. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz, uno de los amigos de Temán, y le dijo, estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Por eso uno siempre que va a predicar de un libro tiene que leerlo todo, porque dicen consejos que parecen tan lindos, pero cuando Dios los evalúa al final del libro, les dice que todo lo que dijeron, aunque parecía muy lindo, no era verdad. Bueno, esos son los amigos. Ahora, hemos tenido la descripción de Job que hace el narrador. Hemos tenido la descripción de Job que hace Dios. Los amigos que vienen a darles consejos ya sabemos que no han dicho la verdad. Los vamos a dejar en un gran paréntesis. Pero al final del libro tenemos la descripción que hace el propio Job acerca de sí mismo. En el capítulo 42, el último capítulo, también narrativo, versículo 3, Job está hablando con Dios. Ha sufrido de todo. Ha llegado a un punto en que ya no queda nada y por fin tiene un diálogo con Dios. Job dice, 42:3, reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Job, descrito por el narrador, descrito por Dios como un hombre recto e intachable, descrito por el propio Dios cuando está llamando la atención de los amigos como uno que dice la verdad a diferencia de ellos. Job se mira a sí mismo y dice, mira Dios, la verdad es que cuando he hablado de ti, he hablado de cosas que no logro entender, porque son cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Job finalmente se define como uno que no sabe de aquello que habla cuando habla de Dios.
Ya uno empieza a atar cabos acá, ¿no? Ser recto e intachable parece que no es ser un sabelotodo. Tal vez tiene que ver con ser capaz de reconocer que a Dios no se le puede poner bajo un microscopio para saberlo todo de Él. En el versículo 5 del mismo capítulo 42, Job añade, yo de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos, por tanto me retracto de lo que he dicho, me arrepiento en polvo y ceniza. El hombre recto, padre de 7 hijos, 3 hijas, recto ante los ojos de sus contemporáneos, el narrador lo describe así, recto ante los ojos de Dios, Dios lo describe así, se reconoce a sí mismo como uno que no sabe, que después de hablar de Dios tanto tiempo y toda la vida, mejor se arrepiente porque ha hablado de cosas demasiado maravillosas para tener dominio sobre él. Pero en lo que hace a su rol de padre, este hombre recto e intachable, que sabe que ya no puede meter a Dios bajo un microscopio, es descrito con una costumbre que yo quisiera mencionar en este Día del Padre. Al comienzo, en Job capítulo 1, versículos 4 y 5, se dice lo siguiente. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, porque pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Es un hombre recto, es un hombre intachable, es un hombre que seguramente no sabe de Dios, no sabe mucho como él lo reconoce. Pero respecto de sus hijos e hijas, tiene ciertas costumbres que parece que solo un hombre recto e intachable tendría. No sabrá mucho como él lo reconoce, pero sabe que si sus hijos pierden la comunión con Dios, lo han perdido todo. Tiene una costumbre cotidiana. ¿Quién sabe si lo hace bien? Porque él dice que no sabe. Pero no es relevante. Tiene una costumbre cotidiana. Frente a la posibilidad de que los hijos hayan pecado, él ofrece los sacrificios en nombre de sus hijos. Se preocupa de que se purifiquen. Esto es equivalente a preocuparse de que los hijos no pierdan la comunión con Dios. Intuye, porque él dice que no sabe, que de oídas había oído, pero intuye que hay algo importante en que estos muchachos y estas muchachas mantengan la comunión con Dios. Parece que está ahí encima, ¿no? Purifíquense, restauren la comunión con Dios. Parece que está ahí encima, preocupado, no hacer cosa que estos muchachos y estas muchachas hayan perdido la comunión con el Señor, que se les pasó la mano en la celebración, en el banquete, en el diálogo. El banquete era un espacio de tertulia muy importante en la antigüedad. No sea cosa que se les pasó la mano y entonces Él ofrece sacrificios por ellos. Es equivalente a pedir a Dios, perdona a mis hijos, Señor. Perdona a mis hijas, Señor. No sea que te hayan ofendido. Este Job
tiene una visión realista de sus hijos. De repente, de tiempo en tiempo, aparece en la sociedad una forma de ser padre con una visión poco realista, como que uno se que creara una imagen de que los hijos no están eh, al borde del pecado permanentemente, como lo estamos nosotros los padres también. Esa es una visión poco realista que podría inducir al error de dejar de orar por la comunión que nuestros hijos tengan con Dios. Job, el recto e intachable, que se reconoce a sí mismo como uno que no sabe, intuye que debe asegurar que la comunión con Dios de sus hijos no se pierda. Se aseguraba de que hicieran los ritos de purificación, según su religión y su cultura, había que hacerlo. Pero ante la posibilidad de que el rito estuviera vacío de contenido, él ofrecía los sacrificios por sus hijos, como tratando de pedir perdón a Dios por ellos, preocupado por ellos. Y eso lo hacía porque sospechaba que siempre estaba la posibilidad de que estos hijos e hijas perdieran la comunión con Dios. Y él, que no sabía mucho, como él lo reconoce, sí sabía que perder la comunión con Dios no puede asegurar un buen futuro a los hijos y a las hijas. Por lo tanto, no sea que hayan pecado, no sea que hayan maldecido a Dios en su corazón, ofrecía los sacrificios ante el Padre. Y esto lo hacía como una costumbre cotidiana. Queridos papás de la iglesia, y esto uno podría decirlo a las mamás también, pero como hoy es el Día del Padre, y está bien que nos felicitemos y todos nos felicitamos, pero está bien que recordemos lo que nos toca hacer también. En este Día del Padre, Dios nos ayude. Nosotros como Job tendríamos que reconocer que también tocamos de oído cuando hablamos de Dios. ¿Quién podría ser mejor que Job y decir, mira, aunque Job no sabía de las maravillas de Dios, yo sí las conozco todas? Nosotros también tendríamos que ser de los que no saben. No saben. No sabemos de las maravillas. Algunas sí, pero de las profundidades que hay detrás, poco sabemos. Pero intuimos. Bueno, nosotros también, respecto de nuestros hijos, los que somos padres, hagamos lo necesario para que estén en comunión con Dios. Job se aseguraba de que se purificaran. Hagamos lo necesario. Hagamos lo necesario. ¿Qué habrá que hacer? Despertarlos un poco más temprano, recordarles que hay un culto tal día, animarlos, pinchar un poquito, cargar la mala cara cuando uno tiene que confrontar con que no se están haciendo las cosas bien. ¿Qué sé yo? Hagamos lo necesario para que mantengan la comunión con Dios. Oremos por ellos como costumbre cotidiana, no solo en ocasiones especiales. Oremos por ellos, no teniendo un pensamiento idealizado, como si nuestros muchachos, nuestros hijos, nuestras hijas, son tan buenos que nunca van a apartarse del Señor, sino con un pensamiento realista como Job. Oremos por ellos. Job ofrecía sacrificios, nosotros ofrecemos oraciones por ellos. No sea que en sus corazones, porque el de ellos es como el nuestro también, traicionero a veces, no sea que en sus corazones hayan ofendido al Señor y comiencen a enfriarse. Oremos no con un pensamiento idealizado, sino realista. No sea que nuestros hijos empiecen a enfriarse en su amor por el Señor. Si tenemos la voluntad de imitar
a un hombre recto e intachable, miremos a Job, de quien se dice que es recto e intachable. Si se dijera de nosotros, nosotros mismos tendríamos que salir a desmentirlo, ¿no? Pero se dice de Job, y vamos a creerle a la palabra del Señor. Este Job, recto e intachable, en opinión de Dios, en opinión del narrador, nos presenta un modelo de paternidad de una persona que no las tiene todas consigo, de una persona que se reconoce como uno que no lo sabe todo del Señor, que se tiene que retractar de gran parte de lo que ha hecho en su vida, como la mayoría de nosotros, los que hacemos la tarea de la paternidad, tendremos que retractarnos de tantas cosas que hemos hecho en la vida. Pero hay algo que hizo respecto de lo cual se nos presenta como modelo. Preocupémonos y ocupémonos de la comunión que nuestros hijos e hijas tienen con Dios. Eso es parte de lo que Dios mira cuando mira a Job y lo ve como un hombre recto e intachable. Seguramente en algún momento de la vida, esas oraciones, esas preocupaciones, esas ocupaciones, trabajando en la comunión de nuestros hijos con Dios, será reconocida como importante si el Señor en su misericordia concede que nuestros hijos de adultos le amen también. Que el Señor nos bendiga. Les deseo un lindo día del Padre a todos los que ejercen esta linda tarea y les deseo también que el modelo de paternidad de Job, un modelo a veces pasado por alto, halle cabida en nuestra práctica cotidiana. Que el Señor nos bendiga y que nuestros hijos experimenten la bendición de estas prácticas cotidianas. Oramos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para abrir la Biblia y encontrar en ella, Señor, ciertos modelos, ciertas formas de comportamiento que podrían, bajo la gracia de tu Espíritu, iluminar también nuestra acción presente. Los hijos de Job necesitaban que alguien pensara en la posibilidad de que su comunión contigo se perdiera. Nuestros hijos también lo necesitan, Señor, porque son seres humanos como nosotros y seguramente están siempre, Señor, en posición y en condición de ofenderte en sus corazones. En este Día del Padre, agradecidos como estamos por este rol precioso, rogamos que renueves nuestras fuerzas para orar a ti, como costumbre cotidiana por nuestros hijos. En este mismo momento oramos por ellos. Unos de nuestros hijos, algunos te conocen, otros probablemente no, pero todos, Señor, hombres y mujeres, están en posición de haberte ofendido. Perdónalos, si así ha acontecido. Renuévalos, si así ha acontecido. En aquellos casos en que nuestros hijos ya han formado sus familias, están lejos, ya tenemos nietos, alcánzalos con tu mano de misericordia. Para quienes no te han conocido, que te conozcan. Señor, habrá algunos de nuestros hijos tan lejos de ti, tan lejos de nosotros, y que nos gustaría volver el tiempo atrás para alcanzarlos y no podemos. Pero tú estás donde nosotros no estamos. Tú estás donde no podemos llegar. Y tu mano puede transformar lo que nosotros no podemos transformar. En muchos casos tal vez no te conocíamos cuando criamos a nuestros hijos. Oramos para que hoy que te conocemos, Señor, nuestros hijos tengan la oportunidad también de volver a escuchar de ti y sean impactados por tu Espíritu Santo. Señor, que ante la posibilidad de la ofensa de nuestros hijos hacia tu persona, tú tengas misericordia, Señor.
los perdones, los renueves, los afirmes, los llenes de tu gracia, que los hagas hombres y mujeres de bien. Y aun cuando ya fueren viejos, Señor, que tal vez tenemos hijos muy viejos, con familias formadas, que en este momento de su vida, Señor, se encuentren contigo en el camino y experimenten el perdón y la comunión. Oramos por nuestros hijos, dándote gracias por el rol de padres que nos das. Nosotros también, Señor, sabemos que o que estamos en la orilla, recién en la orilla de este océano de profundidad que eres tú, Señor. Eres inabarcable y también te conocemos, Señor, muy, muy parcialmente. Llénanos de tu Espíritu Santo, bendícenos y a través nuestros, como Padre, bendice a nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.